En enero de 2025, el Instituto de Genómica de Beijing publicó resultados que hicieron que varios gobiernos convocaran reuniones de emergencia. Habían estado secuenciando genomas de 100.000 personas nacidas después del año 2000 en un estudio rutinario para mapear diversidad genética de la generación más joven, pero encontraron algo que no esperaban. Encontraron que el 100% de las personas nacidas después de 2010 portan una mutación específica, una mutación que nadie nacido antes de 1990 tiene. Una mutación en el gen TP53, el guardián del genoma, el gen que protege contra cáncer reparando ADN dañado. Y esa mutación es idéntica a mutaciones que solo se encuentran en sobrevivientes de Hiroshima, Nagasaki, Chernobyl y Fukushima. Es la firma genética de exposición a radiación. Pero estas personas nacidas después de 2010 nunca estuvieron cerca de desastres nucleares. Nunca trabajaron con materiales radiactivos. Son personas ordinarias de ciudades ordinarias viviendo vidas ordinarias. Y sin embargo, todas sin excepción portan marcadores genéticos que solo deberían aparecer en poblaciones expuestas a radiación artificial significativa. El Dr. Chung Wei, que dirigió el estudio, verificó los datos obsesivamente. Pensó que había error sistemático en el análisis. Pero cuando laboratorios independientes en Alemania, Estados Unidos y Japón replicaron los resultados con sus propias muestras, la conclusión fue inevitable. Algo está alterando el genoma humano globalmente. Algo radiactivo, algo que afecta a todos los nacidos en las últimas décadas. Y cuando Chung comenzó a buscar si alguien había predicho esto, encontró un documento de 1924 escrito por Marie Curie, un documento titulado La deuda genética de la era radiactiva. En ese documento, Marie Curie hacía una predicción aterradora. Predecía que una vez que la humanidad comenzara a usar materiales radiactivos de forma industrial, una vez que liberáramos isótopos artificiales al ambiente, comenzaríamos un proceso irreversible, un proceso donde cada generación heredaría daño genético acumulativo de la generación anterior, y que después de 3 o 4 generaciones, aproximadamente 100 años, alcanzaríamos un punto de inflexión. Un punto donde todos los humanos nacidos después de ese umbral mostrarían marcadores genéticos de exposición radiactiva, no porque estuvieran expuestos directamente, sino porque sus padres, abuelos y bisabuelos habían absorbido radiación del ambiente modificado, de pruebas nucleares atmosféricas que dispersaron isótopos por todo el planeta, de accidentes como Chernobyl que liberaron material radiactivo en la atmósfera, de desechos médicos e industriales, de reactores nucleares operando durante décadas, todo contribuyendo a un fondo de radiación global lentamente creciente. Y ese fondo, según los cálculos de Marie Curie, eventualmente sería suficiente para alterar el genoma humano de forma universal. Ella calculó que ese punto se alcanzaría alrededor de 2025, exactamente ahora. Sus contemporáneos en 1924 descartaron la predicción como alarmismo. Le dijeron que estaba exagerando los riesgos, que la radiación de fondo de actividades humanas nunca sería suficiente para causar cambios genéticos detectables en poblaciones generales, que la naturaleza era más resistente de lo que ella pensaba. Pero Marie Curie no estaba adivinando, estaba calculando, había medido las tasas de mutación en sus propias células después de años de exposición. Había estudiado cómo la radiación afecta líneas germinales. Había hecho matemáticas sobre cuánta radiación se necesitaría para alterar genomas a nivel poblacional, y había concluido que 100 años de era nuclear serían suficientes. Y tenía razón. Los resultados del Instituto de Beijing desataron investigaciones urgentes en otros países, cada país queriendo confirmar o negar los hallazgos, y en marzo de 2025, los resultados comenzaron a publicarse. Un estudio en Suecia, 100% de niños nacidos después de 2012 muestran la mutación. Un estudio en Brasil, 100%, después de 2010, un estudio en Sudáfrica, 100%, después de 2011, los números varían ligeramente por región, pero el patrón es global. Hay un año alrededor de 2010 a 2012 donde algo cambió, donde un umbral fue cruzado, donde el fondo de radiación acumulativo del ambiente
alcanzó nivel suficiente para comenzar a alterar sistemáticamente genomas humanos en desarrollo. Y ahora todos los niños nacidos después de ese punto portan la marca. Portan evidencia física de que vivimos en un planeta radiactivamente alterado, que la era nuclear no es solo categoría histórica, es transformación biológica. Es evolución forzada y apenas está comenzando. El Dr. Francis Collins, exdirector del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, dio una conferencia de prensa en abril de 2025. En su mensaje fue cuidadosamente calibrado para no causar pánico. Explicó que la mutación identificada no es necesariamente dañina. De hecho, podría ser adaptativa. El gen TP53 mutado parece reparar ADN dañado por radiación más eficientemente que la versión original. Es como si el cuerpo humano estuviera evolucionando protección contra el ambiente radiactivo que hemos creado. Es adaptación en tiempo real. Es selección natural, respondiendo a presión ambiental que nosotros mismos generamos. Pero Collins también admitió algo inquietante. Admitió que no sabemos qué otras mutaciones están ocurriendo que aún no hemos detectado. Admitió que esta podría ser solo la primera de muchas alteraciones genéticas que emergerán en generaciones futuras. Y admitió que Marie Curie había advertido sobre exactamente esto hace un siglo y fue ignorada. Hay más en el documento de Marie Curie de 1924 a mucho más. Ella no solo predijo que la mutación ocurriría, también predijo qué pasaría después. Predijo que una vez que todos los humanos portaran marcadores genéticos de exposición radiactiva, comenzaríamos a ver divergencia. Divergencia entre poblaciones que viven en áreas de alta radiación y áreas de baja radiación. Poblaciones cerca de sitios nucleares desarrollarían adaptaciones diferentes que poblaciones en regiones remotas. Y con el tiempo, esas diferencias se amplificarían. No en una generación, no en 10 generaciones, pero en 100, 200 generaciones podríamos ver el comienzo de especiación, el comienzo de variantes humanas genéticamente distintas, adaptadas a diferentes niveles de radiación ambiental. Ella escribió, la radiación que hemos liberado al mundo no solo nos matará, nos cambiará. Y esos cambios se propagarán a través de generaciones futuras de formas que no podemos predecir completamente. Algunos de esos cambios serán beneficiosos, adaptaciones que permiten a la humanidad sobrevivir en el ambiente modificado que hemos creado, pero otros serán perjudiciales. Mutaciones que causarán enfermedades que aún no hemos nombrado. Y la pregunta crítica no es si esto pasará, es si tenemos la sabiduría para guiar el proceso o si simplemente lo sufriremos ciegamente. En 1924, esto sonaba a ciencia ficción. Ahora, en 2025, con evidencia de que la mutación universal ya comenzó, suena profético. Y la comunidad científica está dividida sobre qué hacer. Algunos argumentan que deberíamos celebrar que la humanidad está adaptándose exitosamente, que la mutación TP53 es evidencia de que la evolución humana no se detuvo, que continúa respondiendo a presiones ambientales. Otros están aterrorizados. Dicen que hemos cruzado líneas sin darnos cuenta, que hemos comenzado a alterar el genoma humano a escala global de forma no planificada, no controlada, y que las consecuencias a largo plazo son completamente desconocidas. Los pueblos indígenas de regiones altamente radiactivas han estado viviendo esta realidad durante décadas. En áreas cerca de sitios de pruebas nucleares en Nevada, Kazajstán, Polinesia Francesa, las poblaciones locales han mostrado tasas de cáncer elevadas durante generaciones, pero también han mostrado algo más. Han mostrado tasas de supervivencia que mejoran con el tiempo. Las primeras generaciones después de las pruebas nucleares sufrieron enormemente, pero generaciones posteriores, nacidas en el ambiente radiactivo, parecen manejarlo mejor. Tienen incidencia de cáncer más alta que poblaciones no expuestas, pero más baja que sus propios abuelos que fueron expuestos directamente. Es evidencia de adaptación generacional, evidencia de que el cuerpo humano puede responder a radiación ambiental a través de selección natural, pero el costo es inmenso. Requiere que generaciones sufran y mueran para que las siguientes porten las mutaciones beneficiosas. Marie Curie conocía pueblos que vivían cerca de depósitos naturales de uranio.
pueblos en partes de India, Irán, Brasil, donde la radiación de fondo es 10 veces más alta que el promedio global. Y había notado que esas poblaciones mostraban características genéticas únicas: resistencia a ciertos tipos de cáncer, sistemas de reparación de ADN más eficientes, como si generaciones de vivir en áreas radiactivas hubieran seleccionado para personas que podían tolerar radiación mejor, y había extrapolado eso al futuro global. Había predicho que si toda la humanidad fuera expuesta a radiación elevada durante suficientes generaciones, todos eventualmente portaríamos esas adaptaciones, no porque todos sobreviviéramos, sino porque los que sobrevivieran pasarían sus genes. Y lentamente, generación tras generación, el genoma humano se reconstruiría alrededor de la nueva realidad radiactiva. En mayo de 2025, un segundo hallazgo fue reportado, aún más inquietante que el primero. Investigadores en Corea del Sur, analizando ADN fetal de embarazos en curso, descubrieron que los fetos muestran tasas de mutación 30% más altas que sus padres. No mutaciones heredadas, mutaciones nuevas que aparecen durante desarrollo fetal, como si el ambiente radiactivo estuviera afectando desarrollo embrionario directamente, causando que genomas se reorganicen más rápido de lo normal, acelerando evolución, no solo a través de generaciones, sino dentro de generaciones individuales. La doctora Kim Soo-jin, que dirigió el estudio, dijo en conferencia: estamos viendo evidencia de que la tasa de mutación humana se ha acelerado, no dramáticamente pero mediblemente, y si esta tendencia continúa, si cada generación porta más mutaciones nuevas que la anterior, entonces en 100 años, el genoma humano podría ser significativamente diferente del actual, no reconociblemente diferente, pero lo suficiente para que estudios genéticos futuros identifiquen este periodo, este siglo, como momento de transformación genética acelerada en la historia humana. Marie Curie predijo esto también. En 1925, escribió una adenda a su documento de 1924, Anne. En esa adenda, calculó cuánto aumentaría la tasa de mutación humana si la radiación de fondo continuaba creciendo. Y sus números, cuando los comparas con los datos coreanos de 2025, coinciden casi perfectamente. Como si ella hubiera sabido exactamente cómo respondería el genoma humano a un siglo de era nuclear, como si hubiera visto el futuro usando solo matemáticas y comprensión profunda de cómo la radiación afecta vida a nivel molecular. Pero aquí está lo que realmente asusta a científicos que están estudiando estos datos. Lo que realmente los mantiene despiertos por la noche es que las mutaciones no son aleatorias. ¿Esperarías que radiación causara daño aleatorio al ADN? Mutaciones dispersas por todo el genoma sin patrón particular. Pero los análisis de 2025 muestran que las mutaciones están concentradas en regiones específicas, regiones que controlan desarrollo neurológico, regiones que controlan respuesta inmune, regiones que controlan metabolismo, como si el genoma humano estuviera siendo reescrito sistemáticamente en áreas funcionales específicas, y nadie puede explicar por qué. Una posibilidad es que esas regiones son simplemente más sensibles a daño radiactivo, que el ADN en esas áreas se rompe más fácilmente cuando es golpeado por radiación. Pero otra posibilidad, una que pocos científicos discuten públicamente, es que hay presión de selección dirigida, que las mutaciones que afectan cerebro, inmunidad y metabolismo están siendo seleccionadas porque confieren ventajas en el ambiente modificado que hemos creado. Que el genoma humano no está siendo dañado aleatoriamente, está siendo optimizado activamente para sobrevivir en planeta radiactivo. Marie Curie consideró esta posibilidad. En notas privadas de 1926, escribió: sí, la radiación afecta genoma de forma no aleatoria. Si ciertas regiones son más susceptibles que otras, entonces podríamos ver evolución dirigida. No dirigida por diseño inteligente, dirigida por las propiedades físicas de cómo radiación interactúa con ADN. Y si las regiones más afectadas son las que controlan cerebro e inmunidad, entonces futuras generaciones podrían ser neurológicamente diferentes de nosotros. Podrían pensar diferente, procesar información diferente, y no sabremos si esas diferencias son mejoras o degradación hasta que sea demasiado tarde para cambiar curso. En junio de 2025, la Organización Mundial de la Salud
convocó reunión de emergencia no pública, solo científicos senior y representantes gubernamentales. Tema: ¿qué hacemos con esta información? ¿La hacemos pública completamente? ¿Causará pánico? ¿La mantenemos clasificada? ¿Negamos derecho de la gente a saber que sus genomas están siendo alterados? ¿Comenzamos programas de monitoreo genético masivo? ¿Tratamos de mitigar la radiación ambiental reduciendo actividad nuclear? ¿O aceptamos que el cambio es inevitable y comenzamos a preparar para humanidad genéticamente modificada por su propio ambiente? La reunión terminó sin consenso. Pero hubo acuerdo en un punto: necesitaban leer todo lo que Marie Curie había escrito sobre este tema, porque ella había pensado en estas preguntas hace un siglo, había considerado las implicaciones éticas, sociales, políticas, y había dejado recomendaciones que fueron ignoradas en su tiempo porque parecían innecesarias, pero que ahora, con evidencia de que tenía razón sobre todo, necesitan ser reconsideradas seriamente. Hay un sobre. Por supuesto que hay un sobre. Este está en los archivos de la Cruz Roja Internacional en Ginebra. Fue depositado por Marie Curie en 1933. En el sobre está marcado «Abrir cuando análisis genético global confirme que todos los humanos nacidos después de cierto año portan marcadores de exposición radiactiva ambiental». Esa condición se cumplió en 2025. En él sobre será abierto en agosto de 2025 en 2 meses, y contendrá, según documentos de la familia Curie, un plan para cómo la humanidad debería responder cuando descubra que está evolucionando forzadamente debido a radiación que liberó al ambiente. Un plan que incluye recomendaciones sobre política nuclear, sobre monitoreo genético, sobre intervenciones médicas y sobre cómo comunicar la verdad al público sin causar colapso social. La verdad sobre el nuevo ADN de 2025 es esta: Anne-Marie Curie tenía razón. La humanidad ha cruzado umbral genético. Todos los nacidos recientemente portan evidencia física de que vivimos en era nuclear, no solo tecnológicamente, sino biológicamente. Nuestros genomas están siendo reescritos a no rápido, no dramáticamente, pero inexorablemente. Y ese proceso continuará durante siglos. Generaciones futuras serán genéticamente diferentes de nosotros, de formas que apenas estamos comenzando a detectar. Y la pregunta ya no es si esto está pasando. La pregunta es qué hacemos al respecto. Si intentamos revertirlo, reduciendo radiación ambiental, si lo aceptamos y aprendemos a vivir con genomas cambiantes, si lo aceleramos usando edición genética deliberada, o si simplemente observamos y documentamos mientras la evolución humana se desarrolla en tiempo real bajo presión que nosotros mismos creamos. Marie Curie nos advirtió, calculó que esto pasaría, predijo el año, predijo las mutaciones específicas y dejó instrucciones sobre qué hacer cuando finalmente la creyéramos. Esas instrucciones serán reveladas en semanas, y entonces tendremos que decidir como especie si seguimos la sabiduría de una mujer que murió envenenada por radiación hace 90 años, pero que entendió las consecuencias generacionales de la era nuclear mejor que nadie, o si ignoramos sus advertencias una vez más y enfrentamos futuros sin guía, esperando que evolución natural nos salve de nuestros propios errores. Suscríbete, porque cuando ese sobre sea abierto en agosto de 2025, cuando las recomendaciones finales de Marie Curie sobre cómo manejar humanidad genéticamente alterada sean reveladas, cuando los gobiernos decidan si seguir su plan o crear el suyo propio, necesitarás saber qué dijeron. Necesitarás saber si habrá programas de monitoreo genético masivo, si habrá cambios en política nuclear global, si habrá intervenciones médicas para personas que portan mutaciones peligrosas, si habrá verdad completa o verdad parcial. Porque después de agosto de 2025, después de que el mundo sepa oficialmente que todos estamos mutando, que nuestros hijos están mutando más rápido, que el futuro de la especie humana está siendo reescrito por radiación que liberamos sin entender consecuencias completas, nada volverá a ser igual. Y Marie Curie, que sacrificó su vida estudiando radiación, que vio en sus propias células lo que eventualmente pasaría a escala global, habrá guiado a la humanidad a través de la transformación más importante desde que comenzamos a caminar erguidos, la transformación de especie natural a especie moldeada por sus propias tecnologías, para bien o para mal.